bien, muy bien. Como siempre, en este entusiasmo de seguir con nuestros diálogos divinos. Ujú, así Sí, es. vamos todavía, bueno, todos los que nos escuchan saben que vamos en el volumen 4 y nos quedamos en la lectura Abril 4 de 1902, donde nos habla Jesús cómo destruyendo los bienes morales se destruyen también los bienes físicos y temporales. Fue un capítulo muy interesante. Sí, ¿verdad? Y es algo que difícilmente pensamos o que lo Así es. tenemos en la mente. Sí, pues son justamente las consecuencias que nosotros mismos buscamos al hacer nuestra voluntad. Ujú. Y luego decimos que Dios nos castiga. Ándale, exactamente. Ahí andamos chillando porque es que Dios me castigó. No, las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Así es. Bueno, Esa es otra oscuridad en la que quedamos, ¿no? Por no estar unidos a la voluntad de Dios, pensar que Jesús nos olvida o no nos tiene presentes o nos están castigando. ujú. Bueno, que de alguna manera hay algo de verdad en eso, ¿no? Pues Guille, yo no sé exactamente. Bueno, hay castigos directos de Dios, sí, definitivamente sí, ¿no? Pero el Jesús se lo dice a Luisa, que el peor castigo que él puede dar es dejar al hombre a su libre, Ay, sí, o sea, dejarlo suelto, sin su asistencia, ¿no? ay, sí, cómo no. Pero eso también es consecuencia del obrar del hombre. Sí, O sea, el hombre no quiere nada con Dios, bueno, entonces Dios lo que hace es decir, bueno, de acuerdo, me retiro. Ese es el peor castigo. ay, sí, me recuerdas al hijo pródigo, me quiero ir a hacer mi regalada gana. Y el papá, bueno, pues ve, Así es. No pueden decir que el papá castigó, no, no, el papá simplemente aceptó la voluntad del hijo para no contrariarlo, ¿no? sino para dejarlo ver por él mismo justamente las consecuencias de salirse pues, de la casa paterna, que Así, es la voluntad de Dios. así es, exactamente. Sí, estos dictados nos van dando tips muy buenos, ¿no? Tanto para nuestra conducta, para saber cómo debemos comportarnos, como para ir entendiendo el obrar de Dios, Así es, que a veces no es fácil comprenderlo, no es fácil el poder tener una idea exacta del por qué Dios actúa de una manera o de otra, ¿no? En fin, bueno, pues entonces vamos a seguir, Guille, ¿te parece? continuamos. Entonces nos tocaría abril 16. Sí, Siempre tenemos el pretexto, Guille, cuando caemos en la culpa de decir es que la tentación, el demonio me tienta. Y generalmente achacamos a que es tan fuerte la tentación que a veces caemos, ¿no? Entonces aquí Jesús nos dice el modo de reprimir las pasiones. Y dice, hija mía, todo el punto, o sea, lo importante está en reprimir los primeros movimientos. Si el alma está atenta a esto, todo irá bien.
sino a los primeros movimientos no reprimidos, saldrán fuera las pasiones y romperán la fuerza divina, que como cerca circunda al alma para tenerla bien custodiada y alejarle los enemigos que siempre buscan insidiar y dañar a la pobre alma. Creo que esto es importante, Guille, porque la tentación, cuando empieza, generalmente es una tentación que llega simplemente como un pensamiento. Y un pensamiento es muy fácil poderlo quitar. O sea, simplemente lo borramos y ponemos otra cosa en la mente y se acabó. El problema es que al primer pensamiento de la tentación, y esto para mí es demasiado importante, por eso es que siempre que tengo la oportunidad lo quiero recalcar. El pecado, Guille, siempre es en lo que me gusta, siempre es algo que me agrada, nunca, nunca es algo que me desagrada. Si me desagradara, simplemente por propia naturaleza lo rehuiría. Y es al contrario, el pecado siempre es agradable. Por lo tanto, si en el momento en que viene el primer pensamiento lo, no lo quito, entonces el sabor de lo agradable, el sabor de lo que me gusta, me jala y cada vez con más intensidad, hasta que deja de ser un pensamiento y el pensamiento es como la llave que le abre la puerta a mi forma de ser, a mi pasión. Y entonces sí, las cosas ya son mucho más difíciles de poder detener. ¿Sí? Por eso Jesús le da la clave, le dice, todo está en reprimir los primeros movimientos. Así que esta es la forma de vencer, Guille. Un ejemplo, ejemplos puede haber muchos, pero le dice Jesús a Luisa que nosotros vamos tejiendo una red con nuestros propios pensamientos. Y si es una red buena, de Dios y todo, entonces continuamente como que quedo más atado a Él. Pero si la red la tejo en mis males, en mis miserias, en mis debilidades, esas debilidades se van haciendo cada vez más grandes, más poderosas hasta que llegan a abatirme. Y esto creo que lo hemos pasado todos, ¿no? Un problema, alguna situación un poquito difícil, si le damos rienda suelta a nuestra imaginación y lo empezamos a pensar y pensar y pensar, ese problema va creciendo, creciendo, creciendo. Y al rato es algo que nos abruma, que nos aplasta, no le vemos solución. Si lo dejamos de pensar, de repente desaparece Sí, y ni siquiera nos vuelve a preocupar. ¿De acuerdo? sí, Entonces, creo que es lo mismo. ¿Cuántas veces no llega una tentación de hacer algo que me gusta, pero que es contrario a lo que debo hacer? Y si tomo deleite en ello, o sea, si me detengo un momento a, a pensarlo, después ya no lo puedo quitar. sí, ¿Sí? sí, se instala. Así es. Igual que todos tenemos compulsión o todos tenemos pensamientos obsesivos en alguna cosa, que puede ser incluso en el bien, ¿eh? El pensamiento obsesivo de una devoción. Eso es culpa, porque te esclaviza, ¿de acuerdo?
sí, pero es más fácil verlo en el lado malo. Hay personas que son compulsivas en el comprar, sí, en el tener lo último, de estar a la moda. Entonces acabamos de comprar una televisión, una pantalla, lo último en tecnología. Y a la siguiente semana sale lo último en la tecnología. Y luego nos asalta la idea de decir, ay, esa está mejor que la que acabo de comprar. Si no rechazo ese pensamiento inmediatamente, se vuelve obsesivo y esa obsesión me lleva a volver a comprar algo que ya tengo, así es. que en eso se basa la sociedad de consumo en la que vivimos, Sí, en, estás moviendo todo. en exaltar tus pasiones y ya no es Satanás directamente, sino que por medio de la publicidad te excita tu pasión por por tener, y te lo vuelve compulsivo, te lo vuelve obsesivo. En fin, dice, pero si en cuanto los advierte, entra en sí misma, se humilla, se arrepiente y con valor pone remedio, la fuerza divina se cierra de nuevo en torno al alma. Pero si no pone remedio, rota ya la fuerza divina, dará el paso a todos los vicios. Ese es el punto, ¿sí? Por eso está atenta a los primeros movimientos, pensamientos, palabras que no sean rectos y santos, porque si se te escapan los primeros, no es más el alma que reina, sino las pasiones. Ese es el punto. Entonces, siempre que tengamos el primer movimiento hacia algo no recto, ahí es el momento de poderlo vencer. Si lo dejo seguir, ya estoy seguro de que me estoy dejando vencer. Y no puedo después decir me venció, porque eso sería un mentir. Debo de reconocer que quise que me venciera, quise ser vencido. ¿De acuerdo? Bueno. Ay, sí, y qué interesante enseñanza de Jesús. Como todas, en cada algo nos admira, nos asombra tanto. Y eso de que le dice, por eso estate atenta, Uh-huh. estémonos atentos. Así es. El estar atento a Dios. Porque esa Sí, es otra de las cosas, Guille. Lo que decíamos en el diálogo pasado o antepasado. Si no estoy lleno de amor sí, y tengo un hueco, ese hueco permite que penetre en mí cosas del mundo, cosas del exterior. sí, Y eso sirve de sí, fermento, para quitarme lo bueno que tengo. Entonces debemos estar atentos, Guille, y al menor movimiento de gusto por algo, señal segura de que me falta amor en mi interior para poderme sellar y volverme blindado a que el mundo entre. Y entonces mi atención debe ser en rechazar aquel pensamiento, pero llenarme de Dios. exacto. Sí. Así es. Ese es el punto, vaciarte de algo, pero no quedarte vacío, sino llenarte con Dios. Uh-huh. Bueno, abril 25, Guille. Sí, La cruz es sacramento. Es interesante esto, ¿no? Desde la palabra.
Sacramento. ¿Qué quiere decir sacramento, Guille? algo sagrado. Ujú. Y que te conduce a, ¿de A acuerdo? vida. O sea, no nada más lo que es, sino el para qué es. Entonces, cualquier sacramento es un acto que me conduce de alguna manera a restituirme lo que yo debería de tener, ¿de acuerdo? Y me lleva a estar en ese, ¿cómo diríamos? Eh, Estado en el que fui creado, que es la unión con Dios, ¿de acuerdo? Sí, Y son medios eficaces para poder llegar a Él. Entonces de aquí tenemos la idea de que el bautismo, la confirmación, la penitencia, el matrimonio, el orden sacerdotal y la extremaunción son con la finalidad de llegar a ese punto de unión con Dios. Ahora la cruz nos la pone como sacramento. Entonces nos dice, la cruz es sacramento. Y vamos a ver qué es lo que está queriendo decir. Dice, de esta mañana me he encontrado fuera de mí misma, y después de haber ido en busca de mi dulce Jesús, lo he encontrado, pero en actitud tan lamentable que hacía rompérseme el corazón. Tenía las manos llagadas, tan contraídas por la aspereza del dolor que no se podían tocar. Yo he tratado de tocarlas para poder estirarle los dedos y curar las llagas, pero no he podido, porque el bendito Jesús lloraba por el fuerte dolor. Entonces, no sabiendo qué hacer, lo he estrechado y le he dicho, amante bien mío, desde hace tiempo no me has participado los dolores de tus llagas. Tal vez por eso se han exacerbado tanto. Te pido que me hagas partícipe de tus penas. Así, sufriendo yo, se podrán mitigar tus sufrimientos. Mientras esto decía, ha salido un ángel con un clavo en la mano y me ha traspasado las manos y los pies. Y conforme iba clavando el clavo en mis manos, se iban aflojando los dedos y quedaban sanadas las llagas de mi amado Jesús. Y mientras yo sufría, el Señor me ha dicho, hija mía, la cruz es sacramento. Cada uno de los sacramentos contiene sus efectos especiales. Uno quita la culpa, otro confiere la gracia, otro une con Dios, otro dona la fuerza y tantos otros efectos. O sea que esto, Guille, cada sacramento tiene un efecto, ¿de sí, acuerdo? sí. Y dice, ahora solo la cruz contiene juntos estos efectos, produciéndolos en el alma con tal eficacia de volverla en poquísimo tiempo semejante al original de donde salió. Bueno, todos los efectos de los sacramentos los contiene la cruz. Así que el mejor sacramento al que podríamos tener acceso es al sufrimiento, ¿sí? Sí, Y esto en poquísimo tiempo, según dice Jesús, nos volvería semejantes al original de donde salió. Ahorita el pensamiento me lleva a los mártires, Guille, a los primeros mártires en tiempo de los romanos, sí, donde según Valtorta dice que a veces el ejemplo de los mártires convertía a los soldados y muchos de estos soldados dejaban
su estatus de soldado romano y todo por convertirse al cristianismo y salir al Coliseo junto con los mártires. Sí, Primero, qué maravilloso que el ejemplo de alguien pueda incidir tan adentro en el espíritu de un pagano, ¿no? Primera claro, cosa curiosísima. claro. Un verdadero milagro de conversión. Pero imagínate lo que está pasando. Ese romano que no sabe nada de Jesús, que no tiene más que el ejemplo de aquello, se somete al sacramento del sufrimiento, al sacramento de la cruz, y es este sacramento en poquísimo tiempo lo vuelve semejante al original. ¿Y quién es el original? Jesús. Jesús. O sea que en el cielo nos vamos a encontrar con paganos igualitos a Jesús y nos vamos a encontrar con cristianos de semejantes de Jesús. Qué curioso, ¿verdad? O sea, que algo tan aparentemente incongruente Sí, sea una realidad tan palpable, ¿no? En fin, sí. abril 29, sí, Guille. No, te iba a decir, es que, como dice Jesús en otro volumen, la cátedra de la sabiduría increada es la cruz. ¿Cuánto nos enseña la cruz? Que incluso Jesús llega a decir que la cruz es la moneda que corre en el cielo. Ujú, así es. ¿Y qué querrá decir? Uy, tantas cosas. A mayor sufrimiento, mayor gloria. O sea, más bien vas siendo encontrada tú por Jesús en la semejanza con la cruz. Por eso ya mayor sufrimiento, mayor capital. Ah, bueno, O sea, voy a un viaje, entre más capital llevo, más me divierto. exacto, Aquí, entre más sufro en la vida, más me divierto allá. exacto. Para ponerlo en el mismo parámetro, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y de qué sufrimiento habla, Guille? Ay, pues del sufrimiento, en primer lugar, querido por Dios, ¿no? Por eso, Ese pero... sufrimiento de no dar vida a tu voluntad, sino a la divina, que al Ujú. fin y al cabo es de lo que está lleno el mundo, ¿no? De separar tu voluntad de la de Dios, ¿no? Bueno, o sea, el sufrimiento de la renuncia, ¿no? Sí, El sufrimiento del quitarte todo lo tuyo. sí, de no se haga mi voluntad sino la tuya. Y que esto es algo que no hemos entendido. Todavía no alcanzamos a comprender bien qué quiere decir el vivir con la voluntad de Dios, porque las preguntas se suceden y se suceden, y todas girando sobre lo mismo. Bueno, pero si yo tengo que hacer, si yo tengo que vivir, si yo tengo que trabajar, si yo tengo que... yo tengo. Entonces, lo único que se le viene a uno en mente es que no han entendido realmente cuál es el fundamento de esto. El siguiente dictado, Guille, creo que nos va a dar un poquito de luz en cuanto a esto, Ah, sí, qué porque bien, es, porque qué, perdón. no, debe decir, porque pues no es fácil, no es fácil como hemos dicho, ¿no? Llevar 6.000 años o los viviendo en modo humano y para entrar en el modo divino no es fácil, pero ahí vamos. Uh-huh. Entonces, abril 29 dice, quien quiere todo Dios, debe dar todo a Dios.
Dice: esta mañana mi adorable Jesús ha venido por poco tiempo diciéndome: hija mía, quien todo quiere de Dios, debe darse todo sí mismo a Dios. Y se ha detenido sin decirme más nada. Entonces yo, viéndolo cerca de mí, le he dicho: Señor, ten compasión de mí. ¿No ves cómo todo está árido y seco? Me parece que me he vuelto tan seca como si jamás hubiera tenido ni gota de lluvia. Y esto, Guille, lo podemos poner en otras palabras para que se entienda. Sí, El árido y seco en frío. Hoy me paré fría sin sentir nada. Hoy me siento ajena a Dios. Hoy me siento lejano de Dios. Hoy no sí, siento inclinación a mis oraciones. Hoy no sí, siento facilidad para mis giros, para mi meditación. ¿Sí? sí, Entonces lo que aquí Luisa dice seco, pues lo podemos traducir en esto que estamos poniendo y que todos lo hemos sentido. sí, por supuesto. Entonces dice: me parece que me he vuelto tan seca como si jamás hubiera tenido ni gota de lluvia. Y entonces Jesús le dice: mejor así. ¿No sabes tú que por cuanto más la leña está seca, tanto más fácil el fuego la devora y la convierte en fuego? Basta una sola chispa para encenderla, pero si está llena de humores y no bien seca, se necesita gran fuego para encenderla y mucho tiempo para convertirla en fuego. Así en el alma, cuando todo está seco, basta una sola chispa para convertirla toda en fuego de amor divino. Y entonces Luisa le dice: te burlas de mí. Sé cómo entonces todo es feo. Y además, ¿qué cosa debes quemar si todo está seco? Y él, o sea, Jesús responde: no me burlo. Y tú misma no comprendes que cuando no está seco todo en el alma, humor o humedad es la complacencia, humor es la satisfacción, humor el propio gusto, humor es la estima propia, ¿sí? En cambio, cuando todo está seco y el alma obra, estos humores no tienen de dónde nacer, y el fuego divino, encontrando solo al alma desnuda, seca como fue creada por él, sin otros humores extraños, siendo cosa suya, le resulta facilísimo convertirla en su mismo fuego divino. Y después de esto, yo le infundo un hábito de paz. Una enseñanza muy, muy bonita, ¿no, Guille? Porque Sí, dice: vamos a comparar la humedad, una leña húmeda, todavía no seca, sí, a esa leña que tiene estima propia, o sea, amor propio, ¿sí? Que sí, tiene el gusto propio, o sea, que todavía va mezclado su obrar con el gusto y ujú, con la complacencia, o sea, me agrada, me satisface, o sea, la estima propia, o sea, todo aquello que me hace actuar conforme a mi humanidad es humor, o sea, es humedad, o sea, es algo que tiene mojada mi leña y no me deja arder. Entonces, para poder llegar a arder, necesito secarme,
Pero secarme quiere decir quitarme lo propio. Y esa es la cruz del dictado anterior. Esa es la cruz que es sacramento. Cuando yo me seco a mí mismo, cuando yo mortifico mi gusto, mortifico mi amor propio, renuncio a mi satisfacción. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto. Y algo que es muy luminoso, cuando menos así lo veo yo. Siempre estamos con la idea de que, bueno, es que esto es lo que Dios quiere de mí. Es que así es como Dios me creó. Es que Dios me hizo esto, Dios me dio esto. Siempre le echo la culpa de lo mío a Dios. Y aquí dice algo que es muy esclarecedor, porque dice, cuando todo está seco y el alma obra, estos humores, o sea, esta humedad, no tienen de dónde nacer. Y el fuego divino, encontrando solo al alma desnuda, seca como fue creada. O sea, fuimos creados sin lo propio. Lo propio ha sido consecuencia del obrar sin la voluntad de Dios y por lo tanto eso es lo que podríamos decir que es la concupiscencia. Ahora vamos a traducir la palabra concupiscencia a lo que yo voy ganando, a los humores del propio yo, que es lo que me lleva a obrar siempre en forma diferente de la que Dios me creó. Dios me creó seco para poder arder en su fuego de amor. Pero el que se ha ido humedeciendo soy yo con mi crecimiento de mi propia voluntad. Así es. ¿Sí? Soy yo con el crecimiento de mi propio gusto, de mi satisfacción, con la búsqueda de mi bienestar, de lo que me conviene, de la conveniencia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digo que son enseñanzas muy claras. Dios me creó seco. Exacto. Y así debería yo de estar. Por eso, así es, por eso es que la más pequeña de todas, la grandeza de la más pequeña de todas, que es la Virgen, fue nunca haber humedecido su leña, siempre conservarse seca, para estar siempre en acto de arder en amor hacia su Dios, sin humo, sin estrépito, sin dificultad. Luisa, la más pequeña entre los nacidos de la estirpe común, o sea, con pecado original, Sí. es aquella que permite secarse y jamás vuelve a poner humedad en ella. Y ahora nos toca a nosotros. ¿De acuerdo? Te toca a ti, Guillermina. Me toca a mí, Salvador, el decir, no quiero estar húmedo. Sí. Bueno. Sí, no quiero ponerle humedad a mi leña. Uh-huh. Y pues ya vimos qué es lo que significa esos humores, ¿no? Así es. Entonces la concupiscencia, Guille, no es algo así etéreo, no es algo tan difícil de poder Sí, definir. Así es. Por eso es que esto nos lleva a tantas cosas.
En una ocasión le dice Jesús a Luisa, a mi madre era necesario, justo y necesario, el quitarle la mancha de origen, porque no podía yo, Verbo eterno, concebirme donde hubiera tenido alguna acción el pecado. Dice, ahora en ti, refiriéndose a Luisa, si no te quité la mancha de origen, o sea, no te exenté de ella, no era necesario, pero mi voluntad está sobre la, tu concupiscencia, teniéndola aplastada. Y ahora ya puedo entender que está aplastando su voluntad. No es que la esté sojuzgando, no. Tiene tan abrumada, tan llena de ella misma a Luisa, que Luisa ya no encuentra un lugar donde poner una satisfacción propia. Exacto. Ya no encuentra un lugar donde poder tener un gusto propio. Y si eso pudiera llegar a aparecer, sería un gusto o una satisfacción totalmente, ¿cómo diríamos? Fuera de lugar. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Entonces Jesús tiene, la divina voluntad tiene aplastada la concupiscencia en Luisa. Lógico, la puede aplastar en nosotros. En la medida que yo me llene de amor, Exacto. es en la medida en la que la concupiscencia, que es el gusto, la satisfacción, o sea, todo lo mío, mi complacencia, mi conveniencia, todo eso se va a quitar, porque ya no hay un hueco en mí para ellos. O sea que podemos llegar a perder la concupiscencia. ¿No te parece maravilloso? A mí me parece fantástico. Maravillosísimo. Y aparte muy lógico con el comentario que justo acababas de hacer, de que tenemos que ser todo amor para que no haya un hueco a donde entre un vicio o una satisfacción que vaya fermentando lo demás hasta que salga al exterior. Así es. Entonces son enseñanzas, digo, que son aparentemente muy facilitas por el número del libro, pero Exacto. que si lo vamos, pues no sé, masticando, como dice Sí, Jesús, lo vamos rumiando, vamos entendiendo de lo que está hablando. claro, y eso, esa aceptación, ese ir rumiando y discerniendo y todo eso, pues y creerle a Jesús te va a llevar a hacer vida todo esto. Así es. Y luego la consecuencia, Guille, dice, y después de esto, ¿sí? Sí, O sea, de haberla secado y todo, ajá, dice, yo te no, pero infundo. espérame, es que estoy viendo que nos faltó aquí un pedacito que es importante. Dice, encontrando solo al alma desnuda, seca como fue creada por él, sin otros humores extraños, siendo cosa suya, le resulta facilísimo convertirla en su mismo fuego. Y después de esto, yo le infundo un hábito de paz. O sea, una vez que estamos en el punto de nuestra creación, secos, vacíos de lo propio, en ese momento vivo en paz. Por supuesto, ¿qué me puede intranquilizar si estoy lleno de Dios? Sí, Y ya no tengo hueco para desear nada. Lo que nos produce la insatisfacción, la intranquilidad, el sentido del desasosiego,
la tristeza, la depresión, todo es el no tener cumplidas mis expectativas. Pero la expectativa es la concupiscencia, Guille. Sí. Porque la expectativa es el querer lograr algo para satisfacer a mi propio yo. Esa es la humedad. En el momento que ya no tengo humedad, que ya no tengo concupiscencia, que mis expectativas no son más que Dios y estoy lleno de Dios, no puedo tener otra cosa en mí que paz. Entonces yo le infundo un hábito de paz. Esta paz pare a todo Dios en el alma. ¿Qué es parir? Es dar a luz, es sacar de sí. Sí. Entonces la paz va a sacar de sí a todo un Dios, ¿sí? Para darlo, para ponerlo en el alma. Esto es todas las obras, las virtudes, los modos del verbo humanado. ¿Qué más queremos, Guille? Tenemos las obras de Jesús, tenemos las virtudes de Jesús, tenemos los modos de Jesús, ¿sí? Dice, de modo que se descubre en ella su simplicidad, la humildad, la dependencia de su vida infantil, la perfección de sus virtudes adultas, la mortificación y crucifixión de su morir. Pero esto comienza siempre en que quien quiere todo Cristo debe dar todo a Cristo. Hombre, qué forma tan sencilla de decirlo y qué forma tan dificilísimo de entender lo que quiere decir dar todo. Quiero todo, Dios, soy demasiado, ¿cómo diríamos? Quiero más y más y más, no me satisfago con lo mismo, soy ambicioso. Y si me dicen que quiero una gracia, quiero dos. Y si me dicen que me van a dar un don, ya quiero otro. ¿Sí? Sí. Y si pudiera externar, fuera lo suficientemente franco conmigo mismo, podría decir es que yo quiero a todo Dios en mí. Quiero ser Dios con Dios. Pero como el puritanismo me impide decir esas cosas, entonces nada más quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Bueno, vamos a ser ambiciosos, Guille, ¿te parece? Vamos a pecar de ambición. Queremos a todo un Dios con nosotros. Sí. Y entonces Dios me dice, claro, eso es lo que yo quiero. Pero para eso me tienes que dar todo tú. Y esto nos lo va a repetir y se lo va a repetir a Luisa siempre. Sí. Toda tú, toda tú. El desapego de todas las cosas, el quítate todo, el que nada estorbe. La más pequeña obra tuya me estorba para desarrollar mi vida. Bueno, Sí, y también le dirá, la divina voluntad es dar Dios a Dios. sí, pero eso solamente se puede cuando tienes todo, a Sí. todo un Dios. Un Dios con un acto humano ya no es un Dios. Sí, sí, Entonces lo más que le puedo dar es un acto humano diosificado. Perdón por la palabra. sí. Diosificado, pero no, no le estoy dando Dios a Dios. ¿Por qué? Porque faltó un acto divino que no pudo entrar porque estaba un acto humano. De ahí que la concupiscencia debemos quitarla, debemos abolirla de nosotros.
pero ya entendimos qué es la concupiscencia, ¿no? Sí, sí, me quedó bastante claro. Ujú. Fíjate qué importante es el conocimiento. Mientras no conocemos esto, no tenemos ni idea. Sí hablamos de la concupiscencia, ¿verdad? Como una inclinación al mal, producto del pecado, ¿no? Ujú. Del pecado de Adán y Eva, que nos fue heredado. Pero Jesús al darnos este conocimiento, pues nos cambia ya en mucho esa idea que tenemos de la concupiscencia, ¿no? Claro, me la pone más a mi alcance, Exacto, porque si yo me quiero exacto, pelear contra mi concupiscencia, pues quién sabe contra qué me voy a pelear, exacto, no la ¿sí? ubicas, Exacto. no, Pero si me voy a no, pelear con mi gusto, ahora sí ya sé. exacto, con mi búsqueda de satisfacción personal, con mi autoestima. Ujú. Ahora ya estoy entendiendo contra qué estoy peleando y bueno, ya se me hace el panorama de mi, por decirlo así, mi camino hacia Dios, pues más accesible. Exacto. Ya sé por dónde debo ir. Sí, Bueno, entonces todo esto, Guille, otra vez lo repito, comienza siempre, el inicio, el punto de partida es, quien quiere todo Cristo, debe dar todo a Cristo. Sencillo, ¿verdad? sí, y redondo. Sencillo y redondo. Bueno, mayo 16, Guille. Dos estados sublimes. Ah, dice, hija mía, algunas veces lleno tanto de mí mismo al alma, que el alma, perdiéndose en mí, queda como ociosa. Esto también es increíble lo que está diciendo Guille. Nos llena tanto de él, nos, no sé cómo decirlo, o sea, nos eh, rodea, bueno, estamos llenos de Dios, que en ese momento quedo como ociosa. ¿Por qué ociosa? ¿Por qué ocioso? Porque no tengo más que desear y lo que pone en movimiento a mí es el deseo, el anhelo, la intención. Cuando ya logré el todo, por eso es que cuando decimos que cuando un alma muere entra en el descanso eterno, porque ese descanso eterno es igual a poseer todo. O sea, vamos a gozar todo, vamos a estar total y absolutamente ociosos, ya no queriendo conseguir nada, ya lo tengo. Entonces, ese es un estado sublime, cuando Él nos llena tanto de Él mismo que mi alma se pierde en Él y queda como ociosa. Pero otras veces, dice Jesús, le dejo alguna parte vacía, y entonces el alma ante mi presencia negocia admirablemente, prorrumpiendo en actos de alabanza, de agradecimiento, de amor, de reparación, de modo que llena con ellos aquellos vacíos que le dejo. Sin embargo, estos dos estados, ambos son sublimes y se dan recíprocamente la mano. Bueno, algunas veces, como lo dice aquí, Jesús como que nos deja un pequeño huequito, pero cuando ya está seguro del alma, Guille, seguro de que ese huequito no lo vas a llenar con lo tuyo,
y que tu ambición y que tu anhelo y tu movimiento va a ser hacia Él. Ahora, por lo tanto, tu movimiento desde ti misma, humana, hacia Dios, no puede ser de otra manera, o sea, en que más que alabando, amando, reparando, agradeciendo. Y eso es lo que va a llenar ese hueco tuyo que tienes de Dios, pero lo va a llenar de Dios. ¿Sí se entiende? Sí, Creo que sí, ¿verdad? O sí, sea, es una forma de unirme a Dios y de llenar el pequeño hueco que Él mismo me deja, pero con cosas que le son agradables. En fin, Guille, el tiempo inexorable. ¿Tienes alguna pregunta? mira, tengo esta pregunta. Jesús dice en el Evangelio, el que cree en mí, el que crea en mí, hará las cosas que yo o las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. ¿Qué podemos entender de esto que nos dice Jesús? Hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. No solo hará mis obras, Sino las hará sino aún aún mayores. mayores. Ese aún mayores es lo que hace falta entender un poquito. Mm. Porque nos podemos imaginar qué cosa mayor podrá ser la criatura de lo que hace el Verbo encarnado. Qué cosa mayor. Pues mira, pensando que Jesús era carpintero y es una silla, tú puedes hacer un sillón o ¿Qué tal? un sofazote. Sí, Bueno, Guille, esto es... primero debo decir que no tenemos una respuesta dada por Jesús. Cuando menos que yo lo haya encontrado, pues no me he topado con ello. Sin embargo, creo que sí podríamos hablar un poquito sobre esto. ¿Cuáles son las obras de Jesús sobre la tierra? Y no me refiero a las obras externas, sí, a sino la a redención, la... al rescate que Ándale, hizo de nuestros actos. exacto. O sea, como que la obra de Jesús es la obra de la redención. Esto va totalmente acorde a las palabras de San Pablo, en que él dice que hay que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. E igual que tú te preguntas qué obras mayores San Pablo podría a suscitar las preguntas que le faltó a la pasión de Jesús. Si le faltó algo, quiere decir que Jesús no hizo cosas completas. Por lo tanto, no es Dios. Porque Dios nunca hace algo incompleto. ¿De Sí, acuerdo? Porque sería algo mal hecho. sí, Entonces debemos partir de la base de que lo que Jesús hizo es perfecto y no hay forma de poderle corregir la plana. claro. Pero también hay que recordar, Dios nos quiso semejantes a Él. Dios quiso tener hijos que fueran dioses con Él, para convivir al tú por tú con Él. Por lo tanto, nos tenía que hacer libres. Libres para poder decidir si yo accedo o no accedo a lo que Él quiere darme.
Jesús me redimió, y esto ya lo dijo San Agustín, aquel que te creó, ¿te acuerdas? Sí, sin ti. Uh-huh. No te salvará sin ti. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús vino a rehacer mi vida. Es algo muy grande, claro que es muy grande. Jesús vino a reparar mi vida. También es muy grande. Jesús vivió todos mis actos, ¿sí? Todos. Desde el momento que fui concebido hasta el momento que yo muera. Sí. Entonces, ¿cuál será la obra mayor? Lo primero es que para Dios estoy salvado en Jesús, Sí. pero no en mí. Por lo tanto, yo tengo que oír la palabra de Jesús, creer en ella, ponerla en práctica y hacer cosas aún mayores. Lo único que Jesús no hizo fue vivir su vida en mí. Él vivió mi vida en él. O sea, él vivió una vida humana en la divinidad. Era muy sencillo. Pero yo tengo que vivir una vida divina en mi humanidad. Eso es mayor. Claro, bastante mayor. Entonces, no sé si esto queda bien, porque Jesús, hombre Dios, Jesús, dos naturalezas, humana y divina, Jesús, verbo eterno del Padre, toma por medio de la divina voluntad, que era su propia voluntad, toma mi vida y la rehace, toma mi vida y la redime, ¿de acuerdo? Pero todo queda en Él. O sea que la vida divina nunca tuvo realidad en mí. Tuvo realidad en Él, pero no en mí. Ahora yo, usando, tomando, poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús, puedo poner la vida divina en mí para rehacerla en mí. Entonces, eso podríamos decir que es una obra mayor. Sí, cómo no. Otra cosa. Perdón. Dime. No, o sea, yo te iba a decir que me recuerdas en aquellos primeros programas en María Visión, donde se hablaba que el portento de los portentos no es la nada desapareciendo en el todo, sino el todo entrando en la nada. Uh-huh. Así es. Digo, el que la gotita de agua se funda en el mar no es problema, es lo más natural. Pero que el mar se pierda en la gotita de agua, eso es mayor todavía. Exacto. Entonces, eso por un lado. Segundo, Guille, hay que recordar que el hombre todavía no está creado. ¿De acuerdo? Sí. O sea, la creación del hombre, el sexto día de la creación, no ha culminado. Estamos en la fase final de esta creación del hombre. Cuando Dios, ya formada su estatua, ahora le infunde su aliento y le da de nuevo la vida. Y eso se lo dice Jesús a Luisa. Le dice, con el aliento le dimos la vida al hombre. Con el aliento se la volveremos a infundir. Pero ahora será un aliento con más fuerza, con más... O sea, como diciendo, un aliento más... Es que hablar de Dios en más fuerte o más intenso es
en lenguaje humano no te sale. Así es, pero bueno, creo que se logra entender. Ahora Sí, con su mismo aliento nos volverá de nuevo a dar esa vida divina, esa divina voluntad en nosotros, para ponernos en el punto de Adán inocente, Guille. Y sí, ese es el momento de la culminación de la creación del hombre. En ese momento Dios podrá reposar. Fíjate qué maravilloso con el dictado que acabamos de leer. Es uno de los estados, el estado sublime de reposo cuando Dios te llena de Él. Y ahora Dios entra en un estado sublime de reposo cuando yo lo lleno de Él. Sí, sí sí, se ve sí, esto. Es bastante claro. increíble que ahora yo, criatura, pueda en un momento llenar a Dios de Dios. Exacto. ¿Y para qué? ¿Para ya reposarnos? Por supuesto que no. Es para empezar a dar rienda, a dar salida, no rienda, sino salida a las creaciones maravillosas que Dios tiene reservadas para sacar en cada acto de criatura que se realiza en la divina voluntad. Y eso no lo hizo Jesús. Esas creaciones nuevas que se van a ir dando en cada uno de nosotros, en cada acto que nosotros vayamos haciendo, son creaciones que Jesús no hizo. Apenas están saliendo del seno divino, porque apenas yo les estoy dando la posibilidad de salir. Y entonces la divinidad empezará a gozar de sí misma, gracias a las obras de las criaturas, cosa que no lo tenía, aunque Jesús vino a hacer nuestra vida. Creo que son las dos maneras más sencillas que tengo ahorita de poder medio decir qué es lo que Jesús hizo y que yo tengo que superarlo en calidad, no en cantidad, Exacto. no en cantidad, ¿de acuerdo? No es que Sí, yo porque no deba, dijo, perdón, no dijo harán más obras, sino harán obras mayores. mayores. Entonces no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Y estas dos cosas que he dicho ahorita son mayores porque Jesús no las hizo. Y no las hizo porque estaba reservado a hacerlas en mi humanidad. Entonces ahí no pudo él hacer nada, porque si yo decido condenarme, es mi decisión y le impido a Jesús el obrar mío en la divina voluntad. No sé si esto se explica. Sí, Él vivió mi vida como Dios la quería, sí, pero nunca hizo un acto mío en la divina voluntad. Y ese acto mío en la divina voluntad es lo que iba a dar salida a esas creaciones nuevas. Bueno, listo. No sé si sea suficiente, Guille. Yo espero que sí. pues sí, está muy claro y está para también meditar y rumiar y comentarlo. Y bueno, pues muchas gracias. Siempre, como te digo, el conocimiento es algo que Dios nos da. El conocimiento nos encuentra a nosotros, ¿no? Ujú. No
unidos a Él. Entonces, pues muchísimas gracias a Dios, como siempre, por toda esta luz de estos conocimientos que nos da. Y como siempre, gracias por tu disposición para estar rumiando todos estos conocimientos que nos llenan de tanto provecho, acá los que estamos de este lado, y para gloria de Dios. Y bueno, Salvador, pues nos vemos en el siguiente diálogo. Claro, Guille. Hasta luego. Hasta luego.